Entonces, ya hemos visto la Reforma, hemos visto la era de las misiones, la iglesia moderna, cómo era el cristianismo en la época primitiva. También lo vimos, empezó en Hechos 2. También vimos cuál es el origen, ahí nos quedamos en el cuál es el origen de la iglesia católica. Ahí es donde vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo más, de que tú nos das el querer como el hacer. Tú sabes que hay cosas que hacemos, hay cosas que tenemos que estar ajetreados a lo largo de nuestro día, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros quehaceres del diario. Pero tú pones en nuestro corazón ese anhelo por pasar un momento contigo. Y te pedimos para que también aquellos hermanos o hermanitas, desde el más grande hasta el más chico, le pongas eso en su corazón, un corazón que arda, un corazón que se apasione por tu palabra, un corazón que anhele tu palabra, porque esa es una buena señal de la salvación verdadera. Pedro lo dice, que deseemos como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y ese es un síntoma de nuestra nueva naturaleza, es nueva, porque si no deja mucho que desear. Entonces, pues te pedimos que tú nos sigas guiando y nos sigas llevando a esforzarnos. Sabemos que lo hacemos en tu poder, no en nuestras fuerzas. Eres tú el que nos puso el querer como el hacer. Si no fuera por ti, quién sabe ahorita dónde estuviéramos o qué estuviéramos haciendo cada uno de nosotros. Gracias por darnos esa hambre y sed de ti. Y que siempre toda nuestra vida, hasta que nos moramos, hasta que estemos en tu presencia, podamos seguir teniendo esa hambre y sed siempre de ti, de tu palabra. Ponemos en tus manos este estudio, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, la Iglesia Católica Romana, hemos visto algo ya en los estudios anteriores, pero ellos sostienen que su origen de esa iglesia se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, aproximadamente en el año 30 de nuestra era, que fue cuando Él muere, cuando Él resucitó y ascendió nuevamente al Padre. Y ellos dicen que su origen está puesto ahí. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la iglesia, la única iglesia verdadera, por la que Cristo murió. Ellos lo dicen, la iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. No es lo que ellos dicen. Y no solo ellos, también están los mormones, también están los testigos de Jehová, y también están otras sectas y religiones por ahí. Pero ahorita nos vamos a enfocar únicamente en la iglesia católica. Entonces, la pregunta sería, ¿es realmente el origen de la iglesia católica, es la iglesia que Cristo fundó y es pues la iglesia de Cristo? Si nosotros leemos superficialmente el Nuevo Testamento, ahí revelará que la iglesia católica, o sea, no nosotros, porque nosotros pudiéramos tener muchas opiniones, ¿no? Y decir, no, esa no es. Y cada religión y cada secta puede decir que es yo soy la iglesia y tú no eres. Y todos nos podemos decir unos al otros. Pero la realidad es que la Biblia es la que dice quién es la verdadera iglesia católica, no el hombre. Y la Biblia es la que dice quién es la verdadera iglesia. No ninguna religión, ni nosotros como cristianos decimos que somos porque nosotros lo decimos. No. El Nuevo Testamento revela que la Iglesia Católica no tiene origen en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Es así de sencillo. Cualquier iglesia o secta o religión que se proclame como la Iglesia de Cristo tiene que sustentarlo en su enseñanza, que sea la misma que enseñó Jesús a sus discípulos, sin más ni menos, interpretada correctamente. Porque si es así, pues entonces sí, podemos decir, porque la Biblia lo avala, sí eres la iglesia de Cristo. Entonces, como podemos ver, hay una forma de darnos cuenta cuál es la verdadera iglesia, porque hay mucha gente que está confundida, inmadura, incrédulos, débiles cristianos,
que no saben cuál es, porque hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, yo ya no sé ni cuál es cuál. Todas dicen que son la iglesia de Cristo, ¿a qué le voy a hacer caso? Bueno, pues aquí estamos viendo a cuál le vas a hacer caso, a la que traiga las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Y todos dicen que traen las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, ¿verdad? Porque no te van a decir, no, nosotros traemos otras enseñanzas. Bueno, ¿y cómo vas a saber que realmente es la verdad lo que dicen? Pues tienes que conocer la palabra de Dios. Tú tienes que ser experto diestro en la palabra de Dios, no nada más en conocer partecitas, pues por ahí superficialmente, tienes que conocerla bien, en su contexto correcto, la hermenéutica correcta, la exégesis correcta, y eso te va a llevar a que tengas discernimiento y por lo tanto tú puedes determinar si la doctrina que tal iglesia o tal religión o tal iglesia cristiana trae realmente es la enseñanza de Jesús y sus apóstoles. Es así. Así es como lo tenemos que hacer. Por ejemplo, en todo libro de Hechos, si tú lo has leído o lo lees todo completo, ahí no mencionan nada del papado. No hay nada de que Pedro se murió y que le pasó el papado a otro, porque fue el primer papa, como ellos dicen, y que se lo pasó. No es cierto. Si bien Pedro era uno de los líderes de los 12, pero todos, de cierta manera, todos los 12 también eran líderes y anduvieron predicando todos el mismo evangelio, incluido Pablo. Ajá. Entonces ahí no hay mención del papado. Tampoco vas a ver mencionando en el Nuevo Testamento a Pablo, a algún otro escritor del Nuevo Testamento, o al mismo Jesús, diciendo que adores o que veneres a María. No hay ninguna cita que diga eso. Todo lo contrario, la Biblia dice claramente que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Tampoco habla de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Tampoco habla de la perpetua virginidad de María, de que ella fue virgen siempre. La Biblia dice claramente que Jesús tenía medios hermanos, uno de ellos Santiago. Tampoco habla de la ascensión de María. Bueno, regresándome un poquito en los medios hermanos de Jesús, yo he escuchado a algunos, y obviamente enseñan a sus feligreses, de que cuando dicen eran los hermanos de Jesús, estaban ahí, y los apóstoles, y le hablaron, ellos dicen que se refería a hermanos espirituales. Pero en el griego da evidencia de que está hablando de medios hermanos. Después que Jesús nace, José y María tuvieron relaciones como cualquier otro matrimonio y tuvieron más hijos e hijas. Hay citas para eso, ahorita no las estamos viendo, estamos dando una introducción a lo que estamos viendo aquí. Entonces, tampoco hablan de la ascensión de María. O el Nuevo Testamento tampoco la menciona como la corredentora. O sea, también es redentora, también te puede redimir y también es mediadora como Jesús. Al contrario, en la Magnífica, ella reconoció que era pecadora y reconoció que Jesús era su Salvador. En la Magnífica, así le llaman, cuando ella hizo una oración. Tampoco el Nuevo Testamento habla de las peticiones a los santos en el cielo, de que tú les puedes pedir a los santos que intercedan acá abajo, ¿no? Ellos muchas veces mencionan que entonces nosotros, ¿por qué pedimos a otros hermanos que intercedan también y que oren por nosotros, que oren con nosotros? Pero estamos pidiéndole a hermanos que están vivos, no a muertos, que están muertos y que estás pidiendo, ay, que estás allá en el cielo, ya te moriste, allá, ay, intercede por mí allá ante el Padre. No, sino entre los hermanos sacan citas fuera de su contexto. Tampoco menciona la sucesión apostólica, que se fue la sucesión de apóstoles, ¿no? A lo largo de la historia, porque todavía por ahí hay algunos que se dicen que son apóstoles. Tampoco habla de la ordenanza de la iglesia funcionando como sacramentos, ¿verdad? El bautismo, la confirmación, y que todos son que tienes que hacerlos para salvación, como algunos lo mencionan, ¿no? Tampoco habla del bautismo infantil, o que le vayas y le confiese los pecados a un sacerdote.
La Biblia, estamos hablando de lo que dice el Nuevo Testamento. Tampoco menos habla del purgatorio, porque si no, ¿qué caso haya tenido de que hubiera venido Jesús a morir? Si al fin vas a ir a un purgatorio a pagar tus culpas, todos modos ahí. Es una blasfemia. Tampoco habla de indulgencias, que hay unos que las venden. O la autoridad paralela de la tradición eclesiástica, que dicen que la tradición y la escritura tienen el mismo poder, la misma autoridad. Lo que diga el Papa hoy día y la escritura tienen la misma autoridad. Eso no lo dice el Nuevo Testamento. Así que, entendiendo todo esto, si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en la enseñanza de Jesús y sus apóstoles, como está registrada correctamente interpretada en el Nuevo Testamento, no puede ser la Iglesia de Cristo. Los mormones dicen que José Smith tuvo un ángel bajó y le dio el libro del Mormón. Y tú lees el libro del Mormón en la Biblia y también están contradictorios uno al otro. Uno tiene que ser el falso. Por lo tanto, tampoco puede ser. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Jesús. Dicen que el Espíritu Santo es un poder, no es la tercera persona de la Trinidad. Niegan la Trinidad misma. Por lo tanto, nos damos cuenta, ya teniendo discernimiento al conocer la palabra de Dios, por qué tampoco pueden ser la Iglesia de Cristo ninguno. Y puedo mencionar muchas otras más religiones o sectas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Ya vimos y corroboramos y probamos a través de la Escritura que no es la Iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál fue su verdadero origen? Bueno, durante los primeros 280 años, de la historia cristiana, como vamos a recordar un poquito lo que vimos ya unos estudios atrás, los primeros 280 años la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano. Después que mueran los discípulos, pasan 280 años y los romanos prohíben la cristiandad. Y en esos 280 años, después de la muerte de los discípulos, los cristianos fueron terriblemente perseguidos por el Imperio Romano. Pero esto cambió después, cuando al poder entra Constantino. Aparentemente él se convirtió al cristianismo y entonces él legalizó el cristianismo en el año 313. En el año 313 Constantino legalizó el cristianismo en el edicto de Milán, así le llaman, el edicto de Milán en el año 313. Después en el año 325, Constantino convocó el concilio de Nicea en un intento por unificar la cristianidad, porque acuérdense, los primeros años atrás los habían perseguido los otros que habían sido los reyes y los emperadores. Se levanta este hombre, aparentemente se convierte y entonces quiere unificar la cristianidad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano. Así lo visualizó en su conversión, que unir al Imperio Romano, porque ya para este entonces, en el 325 después de Cristo, el Imperio Romano empezaba a fragmentarse y a dividirse. Ya se estaba fragmentando y dividiendo. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la Iglesia cristiana, que se estaba dividiendo el Imperio Romano, pues fue todo menos positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, o sea, se convirtió por conveniencia. Sus propósitos no eran la gloria de Dios, ni obedecer a Dios, sino unificar al Imperio Romano, ¿no? Que se pudiera otra vez el Imperio Romano nuevamente se unificara. Ese era su propósito de Constantino.
Por eso es que sabemos que se negó a adoptar de lleno la fe cristiana y continuó con muchas de sus creencias y sus prácticas paganas, pero decía que era cristiano. ¿Sí? Así también la iglesia cristiana que Constantino promovió, pues ya no era la iglesia cristiana de atrás, ¿verdad? Era una mezcla del verdadero cristianismo, pero ya con el paganismo romano, ya estaba pervertida. Cristianismo verdadero con paganismo. Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano, tan diverso y expansivo, era muy grande y muy diverso, pues él pensaba que no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas que traían pues, tantas personas y abrazar el cristianismo en el lugar de esas creencias. Él sabía y pensaba eso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Constantino? Constantino permitió y aún promovió la cristianización. Pero fíjese lo que hizo. Quiso cristianizar las creencias paganas, adoptarlas y cristianizarlas, ¿verdad? Ya ponerles el nombre de cristianas. Y así, pues imagínense, creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas, pues les dieron el nombre, les dieron su nueva identidad como el cristianismo. ¿Se dan cuenta de lo que ocurrió? Algunos claros ejemplos de ello son los siguientes. Número 1, por ejemplo, el culto a Isis, que era un culto pagano. ¿Quién era Isis? Era la madre diosa egipcia. Entonces ese culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbido dentro del cristianismo. ¿Y en qué sentido fue absorbido eso? Pues reemplazaron a Isis con María. ¿Se dan cuenta? O sea, ya trae un trasfondo pagano, dijeron, pues no, vamos a cambiarle el nombre y vamos a hacer otra cosa, pero hay que adoptarlo para que estos que creen en esas cosas, en Isis, pues vengan para acá, para que vean que no va a ser tan diferente, que acá pues pueden traer a su diosa, o a su persona, para que la sigan venerando, ¿no? Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, porque fíjense, a Isis le decían reina del cielo también, los paganos, y le decían madre de Dios. Así le decían a Isis. Y también le decían el Teotocos, con H, T-H, Eotocos, con K de kilo. Teotocos, ¿qué significa eso? Decían que dio vida a Dios. Pero fíjense, estos nombres le decían a Isis. ¿Y después a quién se los dijeron? Pues a María. Nada más le cambiaron el nombre y la metieron y la cristianizaron. Ese culto pagano lo cristianizaron. Entonces, todo eso fue adjudicado a María. ¿Se dan cuenta? Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, pero ya cristiana de esta manera, los cristianos ya de esta manera. Y a María la exaltaron mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella. ¿Para qué? ¿Por qué hizo eso Constantino? Para atraer a los adoradores de Isis a la fe que de otro modo no hubieran adoptado a ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, las primeras claras señales de la Mariología católica, el estudio de María, se podría decir, ocurrieron en los escritos de Origen. Así se les llamó, los escritos de Origen. Y este hombre, Origen, vivió en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración de Isis, Egipto. ¿Sí? Entonces, pues, por eso son escritos de Origen, que él vivió en Egipto y adoró, estuvo allá en la adoración de Isis. Y ahí
Él fue el primero que empezó a dar esta doctrina de la Mariología católica. Ese es el primer ejemplo de cómo este hombre, que supuestamente abrazó el cristianismo, pero lo hizo con otros fines corruptos, conveniencias, y para atraer a gente, pues quiso cristianizar los cultos paganos para que vinieran a hacerse cristianos. Número 2. El mitraísmo. ¿Qué era el mitraísmo? El mitraísmo era una religión del Imperio Romano, que ellos tenían esa religión del primer siglo, o sea, de los 100 años, hasta los 500, hasta el quinto siglo después de Cristo. Ellos tenían esa religión, los romanos, que era mitraísmo. Y era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos. Y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se le concedió un estatus oficial al mitraísmo en el Imperio Romano, que fue de hecho la religión oficial de ahí del Imperio Romano, pero fue la religión oficial hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Fíjense, reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. ¿Qué es el mitraísmo? Bueno, para entender un poquito mejor, fue una religión mistérica que se practicó en el Imperio Romano entre el siglo I y como acabo de decir, y el 5. Y se basaba en el culto al dios Mitra. El culto al dios Mitra, que supuestamente era una deidad iranía relacionada con el sol. Una deidad relacionada con el sol, la justicia, los contratos y la guerra. Todos los que querían entrar a esa religión pasaban por una prueba y recibían un secreto conocido como misterio, supuestamente. Le daban un secreto. Sacrificaban toros en los templos paganos. El culto a Mitra se sincretizó con el tiempo con el del sol, una deidad romana que se celebraba el 25 de diciembre. Y este mitraísmo tuvo el favor, especialmente de los emperadores. Muchos de ellos pues traían esa religión. Pero, y como dije, más tarde tuvo que dejar paso al credo cristiano. Y se cree que la Iglesia Católica adoptó muchas ideas no bíblicas para su religión de esta religión pagana. Ajá. Entonces, una de las características claves también del mitraísmo era una comida de sacrificio que hacían también. Sacrificaban y se la comían, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Eso es lo que hacían los romanos y los emperadores. Mitras, el dios del mitraísmo, supuestamente al hacer eso, estaba presente en la carne y la sangre del toro, fíjense, así como a Jesús. Entonces ellos dicen, matamos al toro, comer la carne y beber la sangre de un toro, y decían que cuando hacían eso estaba presente la carne y la sangre del toro, y cuando eran consumidas, se comían, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en la comida del sacrificio del toro. ¿A qué le recuerda eso? A la hostia que dan la cena del Señor los católicos, que dicen que están comiendo la carne y el cuerpo de Cristo y que son salvos por comerla. ¿Ya ven de dónde trajeron esa adopción pagana? La práctica de comer, o sea, un dios. El mitraísmo también tenía 7 sacramentos, fíjense, para ver de dónde sacan los sacramentos.
El mitraísmo también tenía 7 sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano pues sean demasiadas para ser ignoradas, ¿verdad? ¿Te das cuenta de dónde y por qué? Pues ahí está todo. La historia lo dice todo. Constantino y sus sucesores fundaron un falso sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la Cena del Señor, que hacen los católicos romanos y que empezaron a hacer allá. Es la comunión católica. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el misticismo a la Cena del Señor, porque no había discernimiento y se dejaron engañar. Muchos, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración, que es la Cena del Señor que hacemos nosotros, y recordatorio de la muerte y derramamiento de la sangre de Cristo, que es algo muy diferente, ¿sí? Y que no te salvas por hacer eso. Solo haces la Cena del Señor es porque ya eres salvo, y es un mandamiento que Dios dio y que lo tienes que hacer porque quieres obedecer a Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, muchos cristianos, ya se habían muerto los discípulos, estamos hablando ya por el año 300 y cacho al 500, pues entonces empezaron a creer mentiras del mitraísmo, y Constantino pues les empezaba a engañar y muchos empezaron a desviarse. La romanización, se podrá decir para entenderlo de otra manera, ellos romanizaron la Cena del Señor, como a través de este culto pagano, llamándole cristiano, y entonces hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo. Y ahora, ¿cómo la conocen los católicos? La misa católica, la Eucaristía. ¿Se dan cuenta? Así fue. Entra la Iglesia Católica Romana y entonces ahora hace una transición sobre el sacrificio de Jesucristo y ahora la misa católica que le llaman la Eucaristía. Número 3. Estamos viendo pruebas. La mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enotistas. ¿Qué es eso? ¿Que eran enotistas? Bueno, un enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, hermanos. La existencia de muchos dioses. Y la mayoría de los emperadores eran eso. Pero que ellos creen en muchos dioses, pero tiene un enfoque primario en un dios. O sea, hay uno que es el mero mero, por decirlo así. Un dios en particular como supremo sobre los otros dioses que ellos creen. Así eran los enotistas, que eran los emperadores romanos en aquella época. Recuerden, estamos hablando del 300 al 500 aproximadamente. Por ejemplo, el dios romano Júpiter, porque era su dios en los romanos Júpiter, era supremo sobre el panteón, o sea, era el mero mero de todos los dioses del panteón, que era el lugar de adoración de los dioses donde Pablo fue y encontró un hombre que decía al Dios no conocido. Ahí, ese es el panteón, así le llamaban. Pero decían que Júpiter era el que estaba hasta arriba de estos dioses romanos. El panteón o el Partenón. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno. Ya vimos los romanos a Júpiter y los marinos Neptuno, que era el dios de los océanos para ellos. ¿Por qué les digo esto? Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano que les acabo de mencionar, simplemente reemplazó el Partenón o el panteón de dioses con los santos. Ahora, para que se den cuenta, lo reemplazó con los santos
Así como el panteón de dioses romano tenía un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, porque creían muchos dioses, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica tiene un santo para esto, un santo para este cargo, otro santo para esto, otro santo para esto. De cada una de esas características, así igual, y existen muchas otras categorías. Cada uno tiene su santo para rezarle, ¿no? Dicen, ¿de dónde lo sacaron? Ya vemos de dónde viene todo eso. Igualmente, así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, muchas ciudades romanas también tenían un dios específico para la ciudad. También la Iglesia Católica provee sus santos patrones, ¿verdad? Que santo patrono de tal lado, que santo patrono de aquel lado. Y ya vemos por qué se influenció cuando entra el Imperio Romano, después de que entra Constantino y después los que siguen, y cómo van adoptando todas esas formas paganas y las cristianizaron. O sea, ya todo eso es ser cristiano. Así es la mutación cristiana, por decirlo así. Ya llevamos 3. 4. Número 4. La supremacía del obispo romano, que en ese entonces aparece el papado, el papa, el primer papa. Eso fue creado con la ayuda de los emperadores romanos, porque la Biblia no lo dice, ya vimos, pero fue creado con la ayuda de los emperadores romanos, siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del Imperio Romano, y con los emperadores romanos viviendo en Roma, pues la ciudad de Roma se levantó como preeminencia en todas las facetas de la vida de las personas de ahí, la ciudad de Roma. Y Constantino y después sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la iglesia, el papa. ¿Quiénes lo dieron? Ellos. Desde luego era mejor para la unidad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión, o sea, unieran la política con la religión, pues estuvieran en el mismo lugar. Como el Imperio Romano era el mero mero, con los reyes que tenía ahí, como Constantino, los que le siguieron, pues dijeron, aquí vamos a levantar también al mero mero de la iglesia cristiana. A ellos les convenía que los dos estuvieran en un mismo lugar, en una misma ciudad. ¿Se dan cuenta? Mientras que muchos otros obispos y cristianos, pues obviamente se resistieron a la idea de que hubiera un obispo romano supremo como ellos lo hicieron los emperadores, lo pusieron por conveniencia. No les convenía que el papa estuviera fuera de otro país, sino les convenía que fuera ahí, y nosotros lo vamos a levantar, y ellos lo hicieron. Entonces, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía con la ayuda de ellos a través del poder y la influencia de los emperadores romanos. Así es como ocurrió. Y cuando el Imperio Romano se colapsó, porque no duró para siempre su preeminencia del Imperio Romano, ¿qué pasó? Los papas que había tomaron el título que previamente había pertenecido a los emperadores romanos. ¿Y cómo creen que se llamaron cuando el Imperio Romano colapsó? Pontificus Maximus. Porque eso es lo que tenían, ese es el título que tenían los emperadores romanos. Pontificus Maximus. Sumo pontífice. Pero eso era para los gobernantes, no para ellos. Pero se mueren, el imperio decae y dicen, pues ahora nosotros adoptamos ese título. Se pueden dar muchos otros ejemplos como los que acabo de dar, pero estos 4 pueden ser suficientes para demostrar el verdadero origen de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es suficiente. Desde luego, la Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas, como las que acabamos de ver. En los seminarios ahí no les enseñan estas cosas, les enseñan algo que acomodan a su conveniencia de ellos. Interpretan la Biblia mal a personas incrédulas, pues que no tienen al Espíritu Santo y que no estudian la Biblia, y pues todo les creen. Todo lo que les dicen, no, pues él es
hubo un tiempo en que acuérdense que la Biblia se leía en latín y solamente ellos la podían leer. Y el pueblo, que eran indígenas, no sabían ni leer ni escribir, pues la oían en latín, no entendían nada. Y pues así, allá fui a misa. ¿Qué entendiste? No, pues nada, pero yo fui a misa. Y como les dije una vez, MacArthur una vez se encuentra con una anciana en un avión y le dice, antes me gustaba más cómo daban la Biblia. ¿Por qué? Pues antes la daban en latín y yo no entendía nada. Ahora ya la entiendo en la torre. Pues ahora sí te corta la cabeza. Entonces, la Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología. Mete mucha teología complicada. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica. Otra que está al parejo de la palabra de Dios. Y le dicen la tradición eclesiástica. Pero eso no está en la Biblia. Pero es la tradición eclesiástica. Y para nosotros la tradición eclesiástica como la Biblia tiene la misma autoridad. Y así se ponen esa máscara y disfrazan todo. Reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son ajenas a la Biblia, lo reconocen, pero dicen que pues, es la tradición y tiene que respetarse, ¿no? Lo dice el Papa, se tiene que respetar porque él es el representante de Jesús. Y así como Jesús lo dijo, pues ahora lo que diga el Papa, como si hubiera nuevas revelaciones, es igual como si Jesús lo estuviera diciendo hoy en la tierra, ¿verdad? Cosa que la Biblia no aprueba. La Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de la Sagrada Escritura. No creen en la suficiencia de la Escritura. Necesitan sabiduría, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo, cuando el cristianismo se comprometió con las religiones paganas que lo rodeaban, bajo la influencia de Constantino. Y recuerden que antes les dije que a algunos los obligaban a ser cristianos y no los mataban. Y entonces se empezó a llenar de puro incrédulo que estaba ahí por miedo para salvar su vida y trayendo todas sus tradiciones paganas y aplicándolas acá. Y eso lo vemos hoy día porque un católico, pues yo fui a la iglesia, tomé mi comunión, mis sacramentos ya me los hice desde niño, esto ya voy bien, yo ya soy salvo por eso y ya cumplí. ¿Y cómo viven? ¿Cómo se portan? En vez de proclamar el evangelio y convertir a los paganos, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica? Cristianizó y sigue cristianizando las religiones paganas y paganizó el cristianismo, hermanos. Y eso fue lo que ocurrió después del 300 y tantos para adelante. Hasta después del 1600 que aparece la Reforma, donde Martín Lutero quiso regresar a los orígenes, clavó su tesis ahí en las puertas de la iglesia y dijo, si a mí no me persuaden por medio de la Escritura que estoy mal en eso que hice, en eso que estoy diciendo, porque él creía en la suficiencia de la Escritura, no me retracto de nada y que Dios me ayude. Esas fueron las palabras que él dijo. Porque él quería regresar a la palabra. Él no quería salirse de la Iglesia Católica Romana. Lo que él quería es que regresara a la Iglesia Católica Romana a la palabra, a la verdad, a la Biblia, a la suficiencia de la Escritura. Entonces, al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas, si la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva porque pues mezcló las diferencias, borró las características distintivas, acomodó todo a las personas, al gusto de las personas, a que les endulzara el oído, a que no se sintieran atacados, y entonces pues la gente lo vio atractivo, esa religión, ese cristiano nuevo, ese sí me gusta, y ahí sí le entro. Y no hay mucha diferencia hoy día, ¿no?
uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema en el mundo romano. Católico significa Iglesia Universal. Ahora entendemos todo. Y entonces fue la religión suprema en el mundo romano durante siglos. Por eso dicen, somos católicos apostólicos romanos. Sin embargo, otro resultado fue la más dominante forma de apostasía del cristianismo verdadero. ¿Se dan cuenta los resultados trágicos? Y según quieren alcanzar a las almas, pero no están haciendo eso porque paganizaron el cristianismo. Lo hicieron atractivo. Y eso es terrible. Como decía Jesús a los fariseos, ustedes no entran ni dejan entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que hacen eso. Y se volvieron apóstatas, el cristianismo lo apostataron y ahora ya lo disfrazaron, un cristianismo falso del verdadero. ¿Y a cuántos no han sido engañados? Y por la gracia de Dios a muchos ya nos rescató Dios. Pero ¿cuántos y cuántas personas siguen ahí? ¿Por qué? Porque no investigan su fe, no investigan las cosas por uno mismo. La culpa no es del indio, sino de quien la hizo compadre. Tú tienes la responsabilidad de ir a ver de dónde viene esa. Yo me acuerdo que cuando empecé a creer a ver la Biblia y la Virgen María y dije, no, pero ¿cómo? Y me metí a ver de dónde viene eso, por qué la creencia, cómo llegó aquí eso. Y me fui hasta atrás, ¿no? Cuando llegaron los españoles aquí a México. Me acuerdo que sentí que algo se rompió en mi corazón y me puse a llorar. Y dije, Dios mío, cuánto tiempo engañado. Y mi madre, cuánto tiempo engañada, porque ella sí era una católica, pero así, a rajatabla. Entonces, pues sentí que algo se me desmoronó dentro de mí. Pero, pues, ¿qué seguía escuchando? ¿Las tradiciones de mis padres o la palabra de Dios? Tienes que decidir. No, es que mis papás, si les digo esto, me desheredan o me corren de la casa si me convierto al cristianismo porque son bien católicos. Pues ahí está. ¿Quieres complacer a Dios o al hombre? Es tu decisión. Entonces, fue una apostasía del cristianismo del verdadero evangelio de Jesucristo y la verdadera proclamación de la palabra de Dios. ¿Por qué crees que 2 de Timoteo 4, 3, 4, y con eso terminamos? 2 de Timoteo 4, 3, 4 declara, porque vendrá tiempo. Fíjense cómo la Biblia, Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. ¿Se acuerdan después que Pablo le dice, me temo que cuando yo me vaya a los Gálatas, entre ustedes se van a levantar muchos falsos y van a engañar a muchos? Como a Eva fue engañada. Estoy parafraseando lo que dice, no está como lo dice. También ustedes van a ser engañados. Tenía miedo él. Y después, ¿cuántas veces en Judas, Pedro, Juan hablaron de estas cosas? De que tuviéramos cuidado porque iba a venir tiempos donde no sufrirán a sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas las personas. Ya vemos cómo sí ocurrió. Y sigue ocurriendo, la Biblia dice la verdad. Ya en la época en que escribió esas cartas de Pedro, de Juan y de Judas que estaban advirtiendo, ya había esa apostasía, ya había el anticristo, el espíritu del anticristo, que es el que niega quién era Cristo, ¿no? Y lo que va en contra de Cristo, todo eso es el espíritu del anticristo. Ya estaba comenzando, pero se iba a incrementar a lo largo de los años. Después que ellos murieran, pues tenían que estar alguien diligente recordando sus palabras, y para eso pues tenías que estar en la escritura. Deja la escritura, no conoces la escritura, te empiezan a meter cada idea y cada filosofía, religión, y como la verdad, pues tú les crees todo. Y el hombre o la mujer, como somos perezosos espirituales muchas veces, pues no escudriñamos la Biblia. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué le haces novenario a tus muertos? Pues porque el Padre me dijo. ¿Y ya viste que la Biblia diga algo de eso? No la leo, pero pues si el Padre es Padre, pues él ha de estudiar él. Pues sí, pues así como el Padre se va a ir al infierno con todo y todo, así te vas a ir tú con él. ¿Por qué? Porque no estás siendo diligente con el estudio de la palabra de Dios. Todos tienen una Biblia en casa, todos.
Hasta cuando hacemos la primera comunión, los que fuimos católicos en un momento, te dieron un librito blanco. ¿Para qué te lo dieron? ¿Para que lo guardaras y lo tuvieras ahí arrumbado toda tu vida? Y he entrado a casas y tienen la Biblia abierta a la mitad. ¿Por qué tienen la Biblia abierta a la mitad? Pues para que los espíritus no entren. ¿Quién te dijo eso? La Biblia es para leerla, para estudiarla, para meditarla, para vivirla. Bueno, si quieres conocer la verdad, que te hará libre, ¿no? A través de Jesús, si no, no hay manera. Entonces, que Dios nos ayude para seguir predicando y el Evangelio, para que muchos que están en las tinieblas y en el engaño, porque aquí únicamente hablamos de la Iglesia Católica Romana, pero como ya dije, hay muchas más sectas. Y es muy fácil darte cuenta si es la verdadera Iglesia de Cristo o no. ¿Cómo? ¿Cómo viven? ¿Y qué es lo que enseñan? Si cuadra con lo que dice la Biblia en la interpretación correcta. Pero para que tú sepas eso, necesitas mucho tiempo conocer la Biblia y estudiar la Biblia. Tiempo, esfuerzo y a veces dinero. Si entras a un seminario, no tiene discernimiento y por eso, pues dices, ¿cómo la distingo? Todas dicen lo mismo. Pues sí, todas dicen lo mismo. Pero ya vimos que sí puedes darte cuenta cuál es la verdadera y cuál no. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de entender todo esto. Tú sabes que no estamos haciendo esto como crítica, como juzgar a las personas. Al contrario, nosotros oramos porque todas aquellas personas que están siendo engañadas, no solamente de la Iglesia Católica Romana, sino en cualquier otra secta o religión, ellos puedan venir a la verdad. Que tengan misericordia de ellos, que nos ayudes a predicarles el Evangelio en amor, con paciencia, con mansedumbre, adornando tu mensaje, para que muchos de ellos puedan venir y conozcan al verdadero Jesucristo, al verdadero Dios de la Biblia, a la palabra en su contexto correcto, y que pues sean convencidos por ti, a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer a nadie, pero tú sí lo puedes. Por eso oramos por todos y cada uno de ellos. Y aún aquellos que están en filosofías, y aún aquellos cristianos que creen que están en la sana doctrina, pero no la viven, porque también eso es un engaño. Que vivamos y que andemos en el camino correcto todos los días de nuestra vida, y que nos guardes de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, que bendigas a nuestros pastores para que ellos pues si nos sigan enseñando y nos sigan cultivando y nos sigan edificando tu iglesia, que crezcamos en todo esto para la gloria de tu nombre y para que muchos más se salven y te puedan glorificar y puedan conocerte y entenderte, que esa es la vida eterna. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.